Buenas tardes, espero se encuentren muy bien. Hoy les hablaré sobre el Cartel de Medellín, una de las organizaciones criminales más poderosas de la historia y cuyo impacto aún se siente en Colombia y el mundo. Para entender el surgimiento de este cartel, primero debemos analizar el contexto histórico, político y social en el que se desarrolló. Por eso hablaremos sobre los antecedentes. Antes de la aparición del Cartel de Medellín, Colombia no era un país reconocido por la producción de cocaína. En la primera mitad del siglo XX, el contrabando predominante en el país estaba ligado a la marihuana, el alcohol y los cigarrillos. La región de La Guajira, en el norte del país, fue un epicentro de tráfico de marihuana hacia los Estados Unidos en las décadas de 1960 y 1970. Sin embargo, a medida que la demanda de cocaína comenzó a crecer en el mercado internacional, especialmente en los Estados Unidos y Europa, los traficantes colombianos vieron una oportunidad de negocio aún más lucrativa, mientras que la marihuana ocupaba un gran volumen y era fácil de detectar. La cocaína era más compacta, de mayor valor y mucho más rentable. El cultivo de la hoja de coca no era tradicionalmente colombiano, sino que se daba principalmente en países vecinos como Bolivia y Perú. Pero los narcotraficantes colombianos encontraron la forma de importar la materia prima y refinarla en los laboratorios clandestinos ubicados en la selva y zonas montañosas. Ahora vamos a hablar sobre los factores que permitieron el crecimiento del Cartel de Medellín. El éxito del Cartel de Medellín no se debió únicamente al aumento en la demanda de drogas, sino a una combinación de factores que facilitaron su expansión, como la inestabilidad política y social. En esta, durante los años 70 y 80, Colombia vivía una fuerte crisis política y social. La presencia de grupos guerrilleros como la FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, y el ELN, Ejército de Liberación Nacional, desestabilizaba el país enfrentándose al gobierno y a grupos paramilitares. Esta guerra interna hizo que el Estado colombiano tuviera dificultades para controlar grandes regiones del país, lo que permitió que el narcotráfico creciera sin mucha interferencia. Además, la violencia política era un factor importante en las elecciones presidenciales de 1948. El asesinato del candidato Jorge Eliezer Gaitán desató una ola de violencia conocida como el Bogotazo, que marcó el inicio de un periodo de guerra civil llamado la violencia entre liberales y conservadores. Este ambiente de inestabilidad política generó un estado débil, en el cual el crimen organizado pudo desarrollarse sin una oposición contundente. Ahora vamos a hablar sobre otro factor, el cual es la corrupción en las instituciones. Bueno, este fue un factor clave en el ascenso del Cartel de Medellín. Fue la alta corrupción en el país. Los narcotraficantes lograban comprar jueces, policías y políticos para evitar ser capturados. Muchas autoridades preferían aceptar sobornos antes que enfrentarse a los poderosos narcotraficantes, quienes tenían el poder de ordenar asesinatos sin consecuencias. La corrupción llegó a tal punto que el mismo Pablo Escobar intentó entrar en la política, buscando ser congresista para evitar la extradición a Estados Unidos. Otro factor es el apoyo de comunidades locales. Es interesante notar que en sus inicios algunos sectores de la población de Medellín y otras zonas de Colombia veían a los narcotraficantes como figuras benefactoras. Pablo Escobar, por ejemplo, construyó viviendas para familias pobres en Medellín, lo que generó el apoyo popular. Financió canchas de fútbol, carreteras y hospitales en zonas rurales donde el Estado no tenía presencia. Creó programas de ayuda para barrios marginados, ganándose el apodo de Robin Hood Paisa. Este respaldo social dificultó la persecución de los narcotraficantes, ya que muchas comunidades lo protegían de las autoridades. Estructura y principales actores. A diferencia de otras mafias más jerárquicas, el cartel de Medellín operaba como una red descentralizada
no tenía una estructura piramidal con un único líder absoluto, sino que se organizaba en células especializadas en diferentes actividades. Esta descentralización fue clave para su éxito, ya que dificultaba su desmantelamiento. Hablemos de la estructura del cartel de Medellín. Podemos dividir la estructura del cartel en varias áreas operativas. Por primera parte está la producción de cocaína. Se realizaba en laboratorios clandestinos ubicados en la selva amazónica y en regiones apartadas de Colombia. Utilizaban químicos importados ilegalmente de países como Alemania y Estados Unidos para el refinamiento de la pasta base. Los laboratorios estaban protegidos por grupos armados y operaban en condiciones de alta seguridad. En segundo lugar, el transporte y distribución de droga. La vía aérea. Avionetas privadas transportaban cocaína desde Colombia hacia islas del Caribe, México y directamente a Estados Unidos. Vía marítima. Barcos de pesca y submarinos artesanales llevan la droga a través del Océano Atlántico y el Pacífico. Y por último, vía terrestre. Se utilizaban mulas humanas, vehículos modificados y cargamentos ocultos en mercancías como flores, café y muebles. Por tercera parte, el lavado de dinero. El dinero proveniente del narcotráfico debía ser blanqueado para parecer legal. Se utilizaban empresas de fachada en sectores como la construcción, el comercio y el entretenimiento. Se crearon cuentas bancarias en paraísos fiscales como Panamá y Suiza. Los narcotraficantes compraban bienes raíces y equipos de fútbol para legitimar su fortuna. En cuarto lugar, las políticas y la corrupción. Los líderes del cartel sobornaban jueces, fiscales, policías y políticos para garantizar su impunidad, infiltraron instituciones estatales e incluso financiaron campañas políticas. Pablo Escobar intentó ingresar al Congreso para obtener inmunidad y evitar la extradición. Principales líderes del cartel de Medellín. Aunque Pablo es el nombre más famoso del cartel, tenía varios líderes que desempeñaban roles fundamentales. Bueno, empecemos con Pablo Escobar, el cerebro del cartel. Pablo Emilio Escobar Gaviria nació en 1949 en Río Negro, Antioquia. Desde joven mostró ambición y astucia para los negocios ilícitos. Comenzó en el contrabando de cigarrillos y automóviles robados, pero en los años 70 vio en la cocaína una oportunidad millonaria. Características de su liderazgo. Tenía un enfoque empresarial, tratando el tráfico de drogas como una multinacional. Implementó la política de plata o plomo, el cual era sobornos para quienes colaboraban y muertes para quienes se oponían. Construyó una imagen de benefactor al financiar viviendas, canchas de fútbol y obras sociales. Su fortuna llegó a ser estimada en más de 30.000 millones de dólares, figurando en la lista de los más ricos del mundo de Forbes. Fue el principal impulsor de la guerra contra el Estado cuando se aprobó la extradición de narcotraficantes a Estados Unidos. Escobar fue abatido el 2 de diciembre de 1993 en un operativo conjunto entre la policía colombiana y la DEA. Por otra parte, uno de los principales líderes fue Carlos Leder, el innovador logístico. Carlos Leder Rivas, nacido en 1949 en Armenia, Quindío, fue uno de los pioneros en el uso de aviones privados para el tráfico de cocaína. Aportes al cartel de Medellín. Creó una red de transporte aéreo con la isla Norman's Cay en las Bahamas como punto de escala. Introdujo estrategias de ocultamiento y distribución en Estados Unidos. Mantuvo un perfil extravagante adoptando ideologías nazis y soñando con un estado narcotraficante en Colombia. Por último, fue capturado en 1987 y extraditado a Estados Unidos, donde fue condenado a más de 55 años de prisión. Los hermanos Ochoa. Los diplomáticos del cartel. Jorge Luis, Juan David y Fabio Ochoa Vázquez eran empresarios ganaderos antes de entrar en el narcotráfico. Su rol en el cartel. Manejaban las relaciones internacionales con distribuidores de Estados Unidos y Europa. Coordinaban la logística de exportación de la droga. Intentaron negociar con el gobierno para evitar la extradición. Fueron capturados en la década de los 90 y condenados a prisión. Impacto de la estructura del cartel de Medellín. El cartel de Medellín fue el primer gran grupo criminal en operar una estrategia global. Algunos de sus impactos fueron: transformó el crimen organizado. Su modelo descentralizado fue imitado por otros carteles. Desafío al Estado. La guerra contra el gobierno dejó miles de muertos y obligó a cambios en las políticas de seguridad. Influenció el narcotráfico moderno. Grupos actuales como el cartel de Sinaloa adoptaron estrategias desarrolladas por el cartel de Medellín. Métodos de operación del cartel de Medellín.
El Cartel de Medellín se convirtió en una de las organizaciones criminales más poderosas gracias a la combinación de violencia extrema, corrupción e innovación en el tráfico de drogas. Su capacidad para adaptarse y expandirse fue clave para su éxito. Veamos con detalle los métodos que utilizaban para mantener su control. Pablo Escobar fue responsable de algunos de los hechos más trágicos y sangrientos de la historia de Colombia. Su legado de violencia dejó decenas de miles de muertos. Aquí están 20 de los crímenes más atroces que se le atribuyen. 1. Atentado al vuelo 203 de Avianca, 1989. Escobar ordenó la explosión de un avión de Avianca con 107 personas a bordo, con la intención de asesinar a un candidato presidencial. Murieron todos los pasajeros y tripulantes, además de varias personas en tierra. 2. Asesinato de Luis Carlos Galán, 1989. Luis Carlos Galán, candidato presidencial y fuerte opositor del narcotráfico, fue asesinado por sicarios enviados por Escobar durante un mitin en Soacha. 3. Atentado al DAS, Departamento Administrativo de Seguridad, 1989. Para eliminar archivos y presionar al gobierno, Escobar ordenó un atentado con un carro bomba en la sede del DAS en Bogotá. Murieron más de 70 personas y hubo cientos de heridos. 4. Guerra contra el Estado y la extradición. Entre los 80 y 90, Escobar libró una guerra contra el gobierno colombiano para evitar la extradición a Estados Unidos, asesinando jueces, ministros, policías y periodistas. 5. La masacre de La Rochela, 1989. Sicarios al servicio de Escobar y los paramilitares emboscaron y asesinaron a 12 investigadores judiciales que indagaban crímenes del narcotráfico y paramilitarismo. 6. Secuestro de periodistas y políticos, 1990 y 1991. Para presionar el gobierno, Escobar ordenó un secuestro de varias figuras públicas, incluyendo a Majura Pachón y Pacho Santos, lo que inspiró el libro La noticia de un secuestro de Gabriel García Márquez. 7. Muerte de más de 500 policías. Escobar ofrecía recompensas por cada policía asesinado, lo que llevó a una masacre sistemática de agentes del orden, muchos de ellos jóvenes con poca experiencia. 8. Masacre de los Pepes, 1992 y 1993. El grupo Los Pepes, perseguidos por Pablo Escobar, compuesto por enemigos del capo, inició una cacería brutal contra su organización, asesinando a cientos de sus aliados y familiares. 9. Carro bomba en el centro comercial El Tesoro, 1992. Escobar detonó un carro bomba en un centro comercial de Medellín, dejando decenas de muertos y heridos. 10. Carro bomba en el barrio Quiriguá de Bogotá, 1993. Un atentado con explosivos en una zona residencial de Bogotá dejó múltiples víctimas y destrucción masiva. 11. Masacre de la familia Lara Bonilla, 1984-1985. Rodrigo Lara Bonilla, ministro de Justicia, fue asesinado por orden de Escobar en 1984. Su familia también fue perseguida y algunos de sus miembros asesinados. 12. Masacre en la cárcel de la Catedral, 1992. Cuando estaba preso en su lujosa cárcel, Escobar ordenó el asesinato de varios de sus socios acusándolos de traición. 13. Carro bomba en el edificio Mónaco, 1988. El cartel de Cali, enemigo de Escobar, detonó una bomba en su edificio en Medellín. Como represalia, Escobar desató una ola de violencia aún mayor. 14. Atentado contra Enrique Lou Murtra, 1991. El exministro de Justicia, quien luchó contra el narcotráfico, fue asesinado por órdenes de Escobar. 15. Masacre de campesinos en Urabá, 1990. Escobar apoyó a grupos militares que asesinaron decenas de campesinos en Urabá, acusándolos de colaborar con la guerrilla. 16. Atentado contra el exdirector del DAS, Miguel Maza Márquez, 1989. Escobar intentó asesinar al director del DAS con un carro bomba, pero falló. Sin embargo, el atentado dejó decenas de muertos. 17. Ataque con coche bomba en la Plaza de Toros de Medellín, 1990. Una explosión dejó varias víctimas en medio de un evento con miles de asesinatos. 18. Orden de asesinato contra Guillermo Camo, 1986. Guillermo Cano, director del diario El Espectador, fue asesinado por denunciar los crímenes de Escobar. 19. Destrucción del Palacio de Justicia, 1985. Aunque el cartel de Medellín no fue el autor principal, hay evidencias de que Escobar financió la toma del Palacio de Justicia por parte del M-19, lo que resultó en la muerte de más de 90 personas. 20. Ataque a una estación de policía en Medellín, 1991.
Escobar ordenó un atentado con explosivos contra una estación policial, matando a varios agentes y civiles. Muchas gracias.